La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Muy bien, pues estamos en nuestro primer programa de La Verdad, solo la verdad con Samuel Reyes. Y nosotros estamos totalmente entusiasmados porque este programa pretende hacer la diferencia. Es un programa que conforme usted vaya pues participando con nosotros en cada uno de ellos, va a poder pues ser una persona que va a ir creciendo en conocimientos, creciendo en habilidades como no, y creciendo también en su capacidad de actuar de una manera diferente, basado en principios y valores, porque eso es lo que queremos nosotros hacer con este programa, La Verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Bueno, les parecerá raro, pero una de las cosas que nosotros tenemos que evitar cuando estamos pues atendiendo a cualquier programa en un medio de comunicación es el que se nos esté influenciando. Se nos está influenciando sin nosotros saberlo. ¿De qué trata este programa? Pues este programa tiene un objetivo, porque yo soy maestro, todo el mundo, el que me conoce sabe que lo soy, o pretendo serlo, pero tenemos que tener un objetivo en cada cosa que hacemos. Y como objetivo de este programa, en el sentido general, en todo lo que va a durar este programa, no sabemos cuándo vamos a estar pues finalizando con este programa, porque todo lo que empieza tiene que concluir alguna vez. Pero tenemos este objetivo, que es evaluar los acontecimientos nacionales e internacionales del pasado y de la actualidad, bajo la perspectiva de valores y principios en las temáticas de gobierno, negocios, salud, familia, iglesia, medios de comunicación y educación. De eso se trata este programa, en el que usted y yo vamos a estar pues compartiendo este tipo de temáticas. En esta primera entrega pues tenemos tres principales temas. Vamos a estar hablando del tema de la familia con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Familia. Este día 15 de mayo se celebra así. En nuestro país pues se celebra ese Día de la Familia en noviembre, pero el Día Internacional de la Familia es el 15 de mayo, instituido por la Organización de las Naciones Unidas en el 1993 y que se ha estado celebrando a partir del 1994. Vamos a estar hablando de ese tema. Vamos a estar hablando también sobre la escuela en el hogar, el homeschooling, ya que hemos estado en un periodo en el cual pues hemos estado incursionando en la enseñanza virtual, que se basa pues en que los estudiantes están en su casa o están en cualquier otro lugar, menos en la escuela, por causa de la pandemia del COVID-19. Vamos a estar hablando del homeschooling como una alternativa a la educación tradicional. Y vamos a estar hablando de una temática en la cual hemos estado involucrados muy decisivamente, de una manera activa. Tal vez no somos los protagonistas de esta lucha, pero somos pro vida, y vamos a estar hablando al final de nuestro programa acerca del debate de las tres causales. Y esto es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta primera emisión, nuestro primer episodio de este programa, La Verdad, solo la verdad. Vamos a ir entonces a una pausa en este momento.
La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Bien, inmediatamente vamos de regreso a nuestro programa y vamos a estar en esta ocasión pues tratando la temática primera, que es el homeschooling. Pero vamos a hablar un poco acerca del Instituto Evangélico, del cual me honro pues dirigir. El Instituto Evangélico fue fundado en el 1927 y siendo una institución que se fundó en aquel tiempo, pues ha tenido la oportunidad de formar a muchas generaciones. El Instituto Evangélico pues sobrepasó la era de Trujillo, sobrepasó los 12 años de Balaguer, pues siguió por los gobiernos del PRD, del PLD, estamos firmes. Entonces esa institución pues ha estado siendo galardonada directamente o indirectamente, porque si un estudiante de nuestra institución pues recibe un galardón, pues nosotros también somos galardonados. Y ya en esta misma época pues tenemos estudiantes que están participando en las Olimpiadas Nacionales, nada más y nada menos que en las áreas de matemáticas y de ciencias naturales. Tenemos toda esa honra, ¿verdad?, que se nos está dando al poder participar en esas Olimpiadas Nacionales. Y nosotros como institución educativa, pues somos una opción cuando usted quiera pues que sus hijos estudien en un lugar en donde se les enseñen principios y valores cristianos. En el Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte, 110, teléfono 582-809, claro, 582-2473. Usted puede llamar y preguntar sobre la información sobre inscripciones. El Instituto Evangélico pues tiene estudiantes ahora mismo que están participando en torneos internacionales también. En los deportes tenemos a uno de nuestros estudiantes que ha ganado ya, un egresado nuestro, ganó hace unos pocos días el campeonato de tiro de arco, el tercer lugar, ganó de los Panamericanos. Solo pues muy pocos llegan a llegar allá a los Panamericanos, y nosotros pues tenemos uno de nuestros egresados, egresó solamente el año pasado, pero antes de eso él había ganado también bronce en Panamericanos. Y tenemos también a otro estudiante que está participando en los Panamericanos también, a nivel de Sub-11, hijo de Juan Vila, pues también tenemos ese campeón internacional. Bueno, pues la verdad, solo la verdad es un programa que usted va a disfrutar de principio a fin. Bueno, pues vamos a hablar del Día Internacional de la Familia, Día Internacional de la Familia. Ese Día Internacional de la Familia, que se celebra todos los días 15 de mayo de los años, ¿verdad?, que desde el 1994 fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47-237 del 20 de septiembre de 1993, con el objetivo de aumentar el grado de concienciación acerca de los temas relacionados con la familia y fomentar los lazos familiares. A través de esta celebración anual se refleja la importancia que la comunidad internacional otorga a las familias como unidades básicas de la sociedad y su preocupación en cuanto a su situación en todo el mundo.
La ONU reconoce la importancia de la familia como un lugar privilegiado para la educación y un espacio de crecimiento, protección y seguridad. Son múltiples los estudios que reconocen la importancia del contexto familiar y los lazos de seguridad que en este espacio se construyen para el desarrollo físico, pero sobre todo psicológico de los más pequeños. Cuando las relaciones familiares son estrechas y están basadas en el amor y en el respeto, los niños se sienten queridos y respaldados, lo que es vital para su autoestima y confianza. Por otro lado, el tipo de familia en el que los niños crecen marca en gran medida la forma en la que ellos se comportan en la sociedad. A menudo, cuando los padres muestran una conducta antisocial, se debe a, cuando esos niños muestran esa conducta antisocial, se debe a que los padres pues están en conflicto, cuando hay estrés familiar o con prácticas educativas poco adecuadas. Es decir, nosotros pues propugnamos porque nuestro país pues siga pues siendo sostenido a través de las familias, y propugnamos porque hayan políticas que tiendan a fortalecer la familia. En un estudio que estoy terminando acerca de reportes periodísticos sobre los feminicidios, y vamos a estar hablando de eso en la próxima semana, da allí como resultado, voy a adelantarle eso, que los feminicidas regularmente pues son aquellos hombres que están en una unión libre con su pareja, unión libre. Entonces, muy pocos casos se dan en verdaderos hogares, hogares que son establecidos a través del matrimonio, hogares que son establecidos con una familia de acuerdo a los principios y valores cristianos. Entonces, tenemos que fortalecer la familia como la célula principal por medio de la cual se compone nuestra sociedad. Vamos a una breve pausa y volvemos con el siguiente tema. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Te casaste, te encerraste. El que se casa, se entierra. Esto de mi casamiento es cosa de cuento. Cuanto más se trata, más se desbarata. ¿Reconoce usted alguno de estos dichos? En esta oportunidad explicaremos el verdadero significado del matrimonio, cómo se transmiten las ideas de padres a hijos y cómo las familias fomentan naciones fuertes. Hace algunos meses decidí iniciar un compromiso con el propósito de casarme. Con emoción le conté esta gran noticia a los que me rodean, pero con sorpresa recibí algunos comentarios acerca del matrimonio que intentaron cuestionarme sobre el significado de la familia. Si bien algunas respuestas a la noticia me ayudaron, me guiaron y me aconsejaron, varias de ellas me hicieron recordar las siguientes frases. Te casaste, te encerraste. El que se casa, se entierra. Esto de mi casamiento es cosa de cuento. Cuanto más se trata, más se desbarata. ¿Reconoce usted alguno de estos dichos? Dios, creador de todo, trabaja desde lo interno hacia lo externo para formar individuos en autogobierno. El autogobierno es la decisión de obedecer voluntariamente la ley de Dios. Una vez el individuo vive de esta manera, es instrumento de Dios para trabajar con su respectiva familia, la cual inicia con el compromiso matrimonial de un hombre y una mujer.
capaces de responder a Dios por sus decisiones y las acciones que han tomado. El hombre ha de liderar desde el servicio paternal y sacrificial, proveyendo integralmente recursos físicos, espirituales y emocionales. Y la mujer nutre para su hogar con su cuidado maternal, educa e instruye a sus hijos. Ella se sujeta a su esposo, pues sabe que él daría la vida por ella. Solo la participación activa de ambos, hombre y mujer, genera estabilidad en el gobierno del hogar. En síntesis, el hombre es la cabeza del hogar porque es responsable de guiar en amor, y la madre es el corazón, pues trae belleza, orden y armonía. Juntos crean en su hogar un refugio lleno de seguridad, ternura y paz. Los padres han de enseñar a sus hijos dependencia a Dios con su ejemplo, en medio de las diferentes circunstancias. Han de recordarles las obras del Señor en la historia y particularmente en las de su nación. La responsabilidad de la educación es dada a los padres, los cuales forman la conciencia de sus hijos para que ellos aprendan a pensar y razonar desde la verdad, la cual encontramos en la Biblia, para que puedan adquirir un claro entendimiento de lo bueno y lo malo. En la niñez, los padres toman decisiones por sus hijos, mientras que ellos aprenden a decidir con sabiduría. Un ejemplo de esto es: si usted es padre, usted decide qué comen y qué no comen. Usted decide con quién salen y con quién no. Usted decide lo que ellos aprenden y quién les enseña. Y usted es responsable por las consecuencias. Por esta razón, los niños no gobiernan sobre los padres gobiernan sobre sus hijos. Si ellos aprenden a juzgar sus acciones de esta manera, se levantará una generación de adultos que elijan obedecer a Dios. Esto es la ley moral o natural, o sea, la ley que rige la creación. Dios quiere que los niños sean educados desde la Biblia para desarrollar una conciencia capaz de razonar de acuerdo a la verdad absoluta, conociendo el diseño del hombre y todo lo creado. En ocasiones, pensamos que las responsabilidades gubernamentales empiezan fuera de nosotros, pero el gobierno de nuestras naciones está muy cerca de nosotros. Realmente comienza cuando gobernamos nuestras propias vidas. Es por eso que debemos entender que como individuos podemos hacer el bien a una nación a través del hogar y el cumplimiento de las reglas de este. Precisamente por ello, la familia fue creada para ser la base de la sociedad, porque es en la familia donde se forman los nuevos ciudadanos. Es un hecho que el hogar es un área de gobierno. No debemos separar lo que está pasando en nuestros hogares de lo que está pasando en nuestras naciones. Dios está interesado en las familias, porque es donde el orden o la anarquía se originan. La verdadera estabilidad y desarrollo de una nación se encuentran en la educación provista en el seno de las familias. Por ello, la familia es indispensable y asumir la verdad de ella requiere firmeza para responder a los cuestionamientos del por qué iniciar un matrimonio en pleno siglo XXI. Tal como lo dice la doctora Katherine Dank, en la medida en que la disciplina de las familias se relaje, la feliz organización de las comunidades se verá afectada y el carácter nacional se volverá vagabundo, turbulento o maduro para una revolución. Soy Sara Prada para Verdaderamente. La verdad, solo la verdad. Bien, pues estamos de regreso. Este video pues termina diciendo algo que es totalmente verdad. Conforme la familia se destruye, entonces se da lugar a muchas ideas e ideologías que vienen a tratar de implantarse en nuestra nación y en otras naciones, y para eso tienen que destruir la fortaleza de la nación, que es la familia. Pasando a otro de los temas que queremos aquí tratar, pues hablemos de la educación en el hogar, hablando específicamente de un método de enseñanza que se llama homeschooling. Y este método, pues los padres tienen toda la responsabilidad de ser ellos los maestros de sus propios hijos. Y la educación en el hogar, o homeschooling, como se traduce al inglés, ha cobrado auge en medio de la pandemia del COVID-19. Esta modalidad de enseñanza se basa en la educación que los padres le dan a sus hijos en el ambiente hogareño, a falta de una institución educativa
o por las barreras idiomáticas, religiosas y culturales que existan en el lugar donde reside la familia. La Constitución Dominicana le da potestad a los padres de escoger el tipo de educación que desean para sus hijos, y esto los convierte potencialmente en los principales proveedores de su educación. Y es cierto lo que siempre se ha dicho con toda propiedad, es que la escuela ejerce un papel complementario en la formación de los estudiantes. El sistema educativo dominicano, según pues podemos entender, debería contemplar la modalidad de la educación en el hogar, dado que es un método que ha dado excelentes resultados en los países del primer mundo por décadas. Y en el contexto latinoamericano, descollan México y Colombia. El homeschooling es el método ideal para padres que están fuera de su país o viajan constantemente debido a las exigencias de su trabajo, entre los que se cuentan diplomáticos, misioneros, vendedores internacionales y ejecutivos itinerantes. En toda época ha habido necesidad de impartir enseñanza en la casa por diversos motivos. Uno de ellos es la falta de preparación de los maestros para afrontar dificultades especiales de aprendizaje de algunos de sus estudiantes. Para educar en el hogar no se requiere de preparación especial. Supe de una madre de 2 niñas gemelas que por complicaciones en el parto, esas niñas sufrieron un daño cerebral que les impedía aprender al mismo ritmo de otros niños de su misma edad. Y a los 9 años apenas cursaban el 2º año de primaria y aún no habían aprendido a leer y a escribir. Un día la directora de esa escuela la llamó para decirle que ya habían intentado todo y que debía aceptar de una vez y por todas que sus hijas jamás aprenderían a leer y a escribir. Pero para cualquier madre o cualquier padre, escuchar eso es una sentencia devastadora. Pero esta mamá no se dio por vencida y sin conocer ni siquiera sobre el homeschool, les comenzó a enseñar en su casa. Y al cabo de solamente 3 meses, las niñas ya empezaron a leer y a escribir y hasta a hacer algunas cuentas básicas de matemáticas. Lo que no pudieron hacer los profesionales de la educación en años, esta mamá lo estaba consiguiendo en unos cuantos meses. Por eso los padres nunca deben dudar de su capacidad de enseñar a sus hijos, porque están equipados con la mejor estrategia y recurso imprescindible para educarlos y formarlos, que es el amor. Y vamos a ver a unos niños, precisamente, que están siendo educados mediante el método de homeschooling, que han aprendido a tocar maravillosamente instrumentos musicales. Vamos a ver esos videos que nos muestran a estos niños con esa capacidad, con esa destreza, con que manejan no solamente esos instrumentos musicales, sino con todas las otras materias que tienen que rendir delante de la institución, porque nunca hay un desvínculo de una institución educativa. Lo único que son los padres que se convierten en maestros y entonces reportan y tienen que pues someterse a exámenes como los demás niños, pero su instrucción es en el hogar. Esa es la gran diferencia. Vamos a ver esos videos.
La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. El Instituto Evangélico es una institución que es todo un ícono para la ciudad de Santiago de los 30 Caballeros. Personas de todo el país han venido a formarse al Instituto Evangélico. Tenemos todo lo que una institución pues normalmente debe tener educativa, pero tenemos esos principios y valores en los cuales nosotros
pues nos basamos, que son basados en la palabra de Dios. El propio nombre de la institución lo dice, Instituto Evangélico, desde 1927. Primer colegio privado de Santiago, eso lo dice todo. Una institución a la cual hay que rendirle pues todo el honor que merece por lo que hace. Pues es su misión y visión, nunca se ha apartado de eso, el de proveer una educación cabal, una educación completa en las 4 áreas en las cuales creció nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el área física, en el área social, en el área espiritual y en el área socioemocional. Obviamente, pues esas 4 áreas, pues nosotros pues las buscamos desarrollar en el Instituto Evangélico. El área espiritual, como no, claro, el área espiritual. Nosotros tenemos pues muy presente el que nuestros niños tienen que aprender acerca de las cosas de Dios. Y quisiera que vieran este libro, La vida balanceada. Este libro lo he escrito como director del Instituto Evangélico, basado precisamente en esa filosofía, la filosofía de la educación cabal. Y se lo recomiendo a toda persona, no importa su edad. Los estudiantes de sexto de secundaria, ya hace varios años allá, pues están disfrutando de este libro y los padres también lo han empezado a leer, y toda persona a la cual le hemos recomendado este libro, pues nos llaman luego diciéndome, no me he podido despegar de leerlo de principio a fin, porque también aquí hay evaluaciones sobre nuestras áreas débiles, esas áreas que hemos descuidado y que cada cierto tiempo pues tenemos que revisar si le estamos o no cumpliendo. La vida balanceada, puede comunicarse con nosotros y usted puede adquirirlo, y de esa manera va a estar cooperando para que este programa salga al aire. De hecho, usted puede anunciarse aquí junto con el Instituto Evangélico, toda institución que sea afín a lo que nosotros aquí estamos propiciando, pues llevar formación sobre los temas que dijimos al principio que vamos a estar llevando, pero basado estos temas en principios y valores. Así es que Instituto Evangélico está brindándonos ese apoyo, pero usted también puede cooperar con que nuestra nación sea diferente, trayendo una perspectiva diferente, porque aquí lamentablemente alguien pues puede estar levantando una bandera y de repente mezcla esa bandera con otra cosa. Ya vemos el caso de la lucha anticorrupción, la cual nosotros apoyamos firmemente, sin embargo ahora la quieren mezclar con la lucha por las 3 causales. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Y lamentablemente nosotros no vamos a apoyar la marcha anticorrupción. Seguimos nosotros pues propiciando y propugnando porque las cosas en este país en cuanto a esa temática de la corrupción administrativa gubernamental, pues las cosas vayan cambiando, pero tenemos que ser coherentes y no podemos apoyar una cosa apoyando la otra. Muy bien, por eso tenemos una temática, la tercera temática en esta ocasión, en esta primera emisión de nuestro programa La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes, y es en relación al debate de las 3 causales. Yo estuve participando en una vista pública en la Cámara de Diputados hace unas semanas, pues refiriéndonos al tema, y este debate pues se ha tenido que adelantar porque tenemos ahora todavía en la Cámara de Diputados en discusión el Código Penal tan necesario para nuestro país. Hay una cantidad de tipificaciones nuevas de delitos que no estaban en el código anterior, y que ahora en el nuevo código sí están. Precisamente está
la tipificación del feminicidio, que evidentemente va a ayudar a bajar la incidencia de este mal social. Pero también está la tipificación del sicariato, entre muchas otras cosas. Las condenas precisamente a la corrupción, que deben ser las más firmes, que deben ser las más extendidas. Todo eso está en el nuevo Código Penal. ¿Y por qué se ha detenido? ¿Por qué se detuvo la anterior discusión del Código Penal? Por lo mismo, por los que están abogando porque en este país se instaure el aborto. Y su meta, como lo vamos a ver en nuestro país, es instaurar el aborto libre. No crea que ellos están conformes con simplemente con que se aprueben las 3 causales, lo cual no se va a aprobar, gracias a Dios, no se va a aprobar, porque ya en la primera lectura del Código Penal, pues esa primera lectura dejó fuera las 3 causales. Y una de las cosas que debe llamarnos la atención es la manipulación que hay de las noticias, porque cuando se aprobó en primera lectura este nuevo Código Penal, pues hubo medios, la mayoría de los medios dijeron que se había aprobado una de las 3 causales. Y yo lo voy a decir de una manera categórica, voy a decirlo de una manera enfática, no se aprobó ninguna causal, porque en las 3 causales el bebé siempre termina muriendo. Lo que se aprobó es que los médicos tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para salvar al bebé en gestación. Y si después que hacen todos esos esfuerzos, ese bebé ya lamentablemente no se puede salvar porque peligra la vida de la madre, pues se tiene entonces que proceder a como siempre se ha procedido, a salvar la vida de la madre. Y vamos a ver lo que sucedió en Chile para que nosotros pues tengamos conciencia. ¿Qué sucedió en Chile en el 2017 cuando se aprobó las 3 causales? Se aprobó una ley en donde se pues legalizaron las 3 causales como quieren un grupo minúsculo de nuestro país. La sociedad no está dividida. Hay gente que está diciendo que la sociedad está dividida. Estuviera dividida si estuviéramos a la par, pero hay un minúsculo grupo que quiere que aquí se haga lo que ellos entienden que es lo que se debe hacer. Pero aquí estamos todavía en un país en el cual pues hay principios y valores. Y por eso la gran mayoría de la Cámara de Diputados, 146 de ellos, de los que estaban presentes, pues votaron para que se aprobara el Código Penal sin las 3 causales y solamente 14 votaron a favor de que se incluyeran las 3 causales. Entonces ahí está una prueba en la misma Cámara de Diputados de que la inmensa mayoría de nuestro país es pro vida. Pero vamos a ver cómo sucedieron las cosas en Chile en el 2018, un año después de que se aprobaron las 3 causales, a ver lo que pasaría aquí en nuestro país. Tras un año de la puesta en vigencia de la ley de despenalización del aborto en 3 causales, las cifras oficiales señalan que se han practicado 516. Para las autoridades esto es aproximadamente 1/3 de lo proyectado originalmente. La causal de violación ha sido la menos utilizada, pero la que más polémica genera. El informe es de Joaquín Lavé y Patricio Martínez. Por patologías incompatibles con la vida y un 14% por violación. El diputado Leonidas Romero solicitó un informe al Ministerio Público para saber qué sucedió penalmente con los casos en los que la causal de aborto fue la violación.
En solo la mitad de esos casos se activó una investigación de la Fiscalía. De ellos, en solo un 50% se identificó un imputado, principalmente parejas, exparejas, padrastros y compañeros de trabajo. La distribución geográfica de esas denuncias se concentra en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Los Lagos. Pero hay un elemento que llamó la atención del diputado y que le hace dudar de cómo se está utilizando esta causal. Porque de verdad la tercera causal se está usando como un aborto libre. Porque es muy curioso que hay una gran cantidad de denuncias de violación para justificar un aborto y no hay ni uno, repito, ni un violador condenado. Esa interpretación resulta absurda para la diputada Carol Cariola, especialmente si se comparan esos 74 abortos con los miles de procedimientos clandestinos que se realizarían anualmente en el país. Hay más de 150.000 personas, estoy hablando de mujeres, estoy hablando de los datos oficiales del Ministerio de Salud, que abortan por distintas razones fuera de las 3 causales. Estoy hablando de un total de personas al año, fuera de las que no conocemos. Yo creo que es bien absurdo pensar que los datos que tenemos, que son bastante menores respecto de quienes han hecho uso de la tercera causal, están utilizando esta causal de esa forma. Por ahora, el debate parece puesto en la objeción de conciencia, un mecanismo que permite al personal médico abstenerse de realizar abortos por convicciones personales. Por ejemplo, de los 1.140 obstetras contratados por los servicios de salud, casi la mitad ha manifestado su objeción por la causal de violación. Según activistas, esa facultad ha dificultado los procedimientos. Principalmente porque hay jefaturas de hospitales y de clínicas que son objetores de conciencia, médicos que son presionados para ser objetores de conciencia, y también porque yo creo y siento que la mujer siempre ha sido vulnerada en sus derechos. Desde el Ministerio de Salud responden que la red pública asegura en todo el país acceso a profesionales que sí realizan abortos por algunas de las 3 causales. Entonces, en alguna parte tenemos dificultad para que lo puedan resolver, tenemos que tener una red, como funcionamos en red, donde tener que derivar ese usuario. Esto verá. Ha pasado más de un año desde que entró en vigencia la ley y aún no hay un protocolo que regule la objeción de conciencia. Ha sido rechazado 2 veces por la Contraloría General de la República. Y mientras ese instructivo sigue siendo analizado por los organismos públicos, a nivel social el debate es otro. ¿Basta con la despenalización en las 3 causales o es necesaria una despenalización total? Un llamado a trabajar en la idea de que en Chile tiene que haber aborto libre. Tenemos que tener una ley de aborto, se tiene que discutir en la Comisión de Salud, se tiene que discutir en el Senado. Muchas de las madres que transitan por embarazo vulnerable se encuentran en situaciones de miedo, de coerción por parte de la misma familia o de la pareja, de violencia intrafamiliar, de pérdida de expectativas de vida, y el aborto no viene a solucionar ninguna de estas cosas. Desde el Ministerio de Salud han dejado en claro que el aborto libre no forma parte del programa de gobierno. Pero en agosto de este año, diputadas de oposición presentaron un proyecto de ley que permite interrumpir libremente el embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Un debate que recién comienza, pero que ha vuelto a encender uno de los temas más controvertidos del país. La verdad, solo la verdad. Bien, como pudieron ver en el video de el 2018, un año después de haberse implementado las 3 causales en Chile, pues como somos respetuosos y estamos buscando la verdad, tenemos que poner las 2 campanas. Pusimos las 2 cosas, lo cual no sucede en otros lugares. Bien, ¿qué pasó en realidad en Chile? Pues que lo que se había planificado, lo que se había pronosticado no sucedió. Se decía que iban a haber 2.500 y tantos abortos y realmente solamente se produjeron 516. ¿Por qué? Porque simplemente las estadísticas que manejan los grupos pro aborto son abultados siempre. Eso lo han hecho desde el 1973 en los Estados Unidos. Ha sido la práctica en todos los países del mundo manipular las estadísticas, siempre multiplicarlas. Y lamentablemente esto hace que entonces si nos basamos en las investigaciones que hacen estos grupos,
pues vamos a estar siempre en el error. Y de 50 casos que ellos decían que iba a haber, en ese caso se quedaron muy por debajo de madres que iban a abortar porque sus criaturas iban a estar en riesgo. De 50, en realidad se produjeron 252. ¿Por qué? Porque los médicos, parados por una ley, entonces pues tienen la facultad de hacer el aborto y no correr ningún riesgo. Y entonces hay una gran cantidad de madres que no hubieran podido ser madres si los médicos pues tuvieran en nuestro país el amparo de esa ley. Es decir, si se aprueba la primera causal, entonces los médicos van a tener luz verde para no luchar por la vida del bebé. Y no tenemos tiempo para analizar en profundidad esta primera causal, pero la segunda causal, pudiéramos decir, cuando hay una malformación congénita incompatible con la vida, vemos que en la ley 21030, la ley de despenalización del aborto en Chile, se estimó que en total de las 3 causales se esperaban en el primer año la cantidad de 2.550 abortos. Sin embargo, entonces en la segunda causal, el número fue mucho menor de lo que ellas habían dicho. Y todo está porque hay una manipulación de estadísticas. Vamos a tener un programa dedicado solamente a eso, cómo en otros países se ha podido descubrir de la falsedad de manipulación de estadísticas. Y en nuestro país también hay muchos casos que nosotros podemos hablar de cómo se manipulan las estadísticas para inducir a la opinión pública, poniendo el problema más grave de lo que es, y de esa manera pues llamando la atención de todos nosotros. Y una cosa que tiene que llamarnos la atención a nosotros es que en el caso de la malformación congénita, pues no hay casos emblemáticos, no abundan esos casos. Si hubieran muchos casos, como dicen aquellos que defienden el aborto, pues ellos pudieran tener allí pruebas, pero incluso los casos que ellos defienden, pues tienen sus puntos débiles. Y nosotros vamos a estar hablando en próximas entregas con personal médico adecuado para hablarnos sobre el tema. Y en cuanto a el incesto o violación, el incesto se da en el contexto de las familias, obviamente, o de pseudo familias. Ojo con eso, porque tenemos que diferenciar estas familias disfuncionales de las verdaderas familias. En las verdaderas familias no se da esto, donde hay un amor filial de padre a hijo y de hijo a padres. Entonces, queremos referirnos al segundo punto de la violación, a no referirnos al asunto del incesto, que hay políticas en otros países que se han implementado para bajar el número de incesto, porque se puede tener un perfil de una persona dependiendo de dónde vive, dependiendo de qué tipo de familia tiene, dependiendo de un estudio que se hace, que no vamos a referirnos a eso aquí en este día, pero se puede determinar de dónde pueden salir personas que sean incestuosas. Entonces, en cuanto a la violación, hay gente que piensa que inmediatamente una mujer es violada, pues se produce un embarazo, y no es así. Solamente el 0.1%, oiga bien, 0.1% de mujeres que son violadas salen embarazadas. Con una basta, pero en realidad no es la dimensión de lo que se está hablando. El problema aquí que tenemos que trabajar es para evitar la violación y no entonces después que una persona es violada, una mujer es violada, pues tratar de resolver el problema con el desembarazo, con producirle un aborto. Cuando usted oye 0.1%, tiene que pensar en que si usted multiplica esa cantidad por 1000, le va a dar una mujer que sale embarazada por causa
de violación. Y entonces significa que no es la sobredimensión que se le quiere dar a esta temática. Vamos a ver un video de mi participación en la Cámara de Diputados, porque estos temas, pues hay gente que dice que los cristianos no podemos hablar y que no podemos opinar. Vamos a ver lo que yo dije en la vista pública de la Cámara de Diputados. Samuel Reyes Raposo. Muchísimas gracias. Honorable diputado Héctor Darío Feliciano Félix y honorables congresistas, miembros de la comisión creada para el estudio del proyecto de ley por el que se establecen las condiciones y requisitos para el aborto en la República Dominicana. Ante ustedes presento observaciones sobre dicho proyecto. Soy Samuel Reyes, educador, miembro de Tiempo de Vivir, organización que ha impartido charlas de educación sexual, de fortalecimiento del carácter personal a miles de estudiantes de secundaria, articulista del periódico La Información, director de colegio, formador de facilitadores del Infotec. No se pueden separar las motivaciones de una ley de su contenido. Hay razones morales y religiosas detrás de muchas de nuestras leyes, pero esas leyes no patrocinan una religión. Las religiones más importantes del mundo tienen enseñanzas en contra del robo, pero estas leyes no fundamentan una religión. La lucha por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos e Inglaterra fueron lideradas por muchos cristianos basados en sus convicciones religiosas, pero las leyes de la abolición de la esclavitud no instituyeron una religión. El líder de la lucha contra la discriminación y segregación racial en los Estados Unidos fue el doctor Martin Luther King, pastor bautista, que predicaba en contra de la injusticia racial desde la perspectiva bíblica. Pero las leyes en contra de la discriminación y la segregación racial que él respaldó no crearon una religión. Se ha pretendido utilizar el argumento de que los cristianos tratamos de imponer nuestras creencias en el tema del aborto. Muy bien, ya ven mi participación en la Cámara de Diputados. Vamos a concluir con nuestro programa, pues viendo la intervención de la ginecóloga Noemí Guerrero, que nos explica cómo en realidad en nuestro país se maneja el asunto de lo que se pretendía ser la primera causal. Nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias por su sintonía. Actualmente en nuestro país estamos viviendo de nuevo el impasse de que están queriendo aprobar las 3 causales, utilizando argumentos, engañando a la población. Se manipula la información y se dice, mira, las mujeres se dejan morir por no dar tratamiento en casos de riesgos. Y eso no es cierto. Cuando nosotros tenemos pacientes con complicaciones producidas por el embarazo, ojo que en su mayoría estas complicaciones ocurren a partir de las 20 semanas de gestación, es decir, los 5 meses de embarazo, existen protocolos en los cuales si tenemos que realizar un desembarazo temprano para salvar la vida de esa madre, eso se hace, siempre se ha hecho y siempre se hará. En nuestro país, la principal causa de mortalidad materna son los trastornos hipertensivos del embarazo. El trastorno hipertensivo es una entidad que se desarrolla luego de las 20 semanas de gestación. Cuando nosotros tenemos una paciente que nos está debutando con un aumento de la presión, existen protocolos de manejo por un equipo multidisciplinario entre el obstetra, el cardiólogo, el neonatólogo, el internista, que si en algún momento tenemos que desembarazar la paciente, aún sabiendo que ese bebé tiene pocas posibilidades de vida por su prematurez extrema, eso se hace. Los doctores no estamos atados de manos. Queremos preservar esa vida de la madre, pero también luchar por la vida del bebé. Y uno agota una serie de recursos. Cuando ya estos recursos se agotan, entonces nosotros procedemos al desembarazo. Hay 3 cosas con las cuales nosotros como país podemos reducir nuestra mortalidad materna, que se ha estudiado y requete estudiado y se ha puesto en práctica en otros países que han logrado reducción de mortalidad materna sin el uso del aborto, que son educación de la paciente,
seguimiento nutricional adecuado y consulta obstétrica de buena calidad y una buena calidad de atención al parto. Con estas tres cosas, países como Chile, antes de aprobar el aborto, lograron reducir su mortalidad materna a menos de un 8% por debajo de Estados Unidos. El aborto nunca es la solución.